Bienvenidos al canal de Luisito Carcaño. Vamos a resolver otro ejercicio de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El ejercicio a resolver es el ejercicio en el que nos dice determinar la corriente del colector más el voltaje colector emisor de la figura 4.108. Posteriormente el inciso B nos dice cambiar la beta por 135 y determinar igual la corriente del colector y el voltaje colector emisor de la figura 4.108. Inciso C nos pide determinar la magnitud del porcentaje de cambio de la corriente del colector y el voltaje colector emisor a partir de estas dos ecuaciones. Esta es una y esta es otra. También vamos a resolver otro ejercicio. El mismo otro ejercicio con diferentes betas. El inciso D nos dice determinar la corriente del colector y el voltaje colector emisor de la figura 4.112. En este ejercicio tenemos una beta de 100 y posteriormente nos dice que hay que cambiarla por una beta de 150 y también encontrar el voltaje colector y el voltaje colector emisor. Y también determinar la magnitud del porcentaje de cambio de la corriente del colector y el voltaje colector emisor de las siguientes dos ecuaciones. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve estos dos ejercicios con diferentes betas. Es de la página 235 al ejercicio 11. Bueno, primero que nada, este es el circuito a realizar. Nos dice que tenemos una beta de 90 y posteriormente debemos analizarlo con la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a analizarlo. Nos dice que la sumatoria de voltaje siempre va a ser igual a 0. Entonces nos dice menos el voltaje de fuente más la resistencia de base por la corriente de base más el voltaje de base emisor es igual a 0. Vamos a sustituir estos valores que nosotros ya conocemos. 16 volts de fuente más 470 kilo ohms de la resistencia de base por la corriente de base, que es la que fluye por aquí, más 0.7. Recordemos que el 0.7 volts es un valor ya predeterminado o por default. Si leemos el libro podemos darnos cuenta que es igual a 0. Hay que encontrar nuestra corriente de base y solamente hay que despejar la corriente de base, IB. IB es igual a 16 volts menos 0.7 volts sobre 470 kilo ohms. Si hacemos esa operación nos da una corriente de base de 32.55 microamperes. Vamos a calcular ahora nuestra corriente de colector, que nos dice nuestra beta multiplicada por nuestra corriente de base. Vamos a darnos cuenta que los 90 ya la conocemos, son los 90 que tenemos al principio, 90. Por la corriente de base, nosotros ya obtuvimos la corriente de base que son 2.93 miliamperes, que fue lo que obtuvimos. 32.55 miliamperes y este resultado nos da 2.93 miliamperes, perdón. También vamos a encontrar el voltaje en colector, que nos dice es igual al voltaje de fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. 16 volts de fuente menos 2.93 de la corriente de colector miliamperes por 2.7 kilo ohms por la resistencia de colector. Recordemos que la resistencia de colector es esta parte de aquí. Colector, base, emisor. Otra vez lo hacemos. Colector, base, emisor. Entonces, R6 2.7. Hacemos esa operación y nos da un voltaje de colector de 8.09 volts. Ahora hay que encontrar nuestro voltaje de base, que es igual al voltaje de fuente menos la resistencia de base por la corriente de base. 16 volts menos 470 kilos ohms por la corriente de base y nos dio 32.55 microamperes y eso nos da un voltaje de base de 0.7 volts. Vamos a encontrar el voltaje colector emisor, que nos dice que podemos separarlos, el voltaje colector menos el voltaje en emisor. 8.09 ya lo obtuvimos, es esta parte de aquí, menos el voltaje en emisor. Recordemos que cuando tenemos ese circuito y en el emisor no tenemos una resistencia, una fuente o un capacitor, esto tiende a ser 0. Entonces es 0 y ese voltaje queda igual, voltaje colector emisor 8.09. Ahora vamos a determinar nuestro punto Q de operación y nuestra recta de carga. Bueno, para nuestro punto Q de operación necesitamos saber dos valores, el voltaje colector emisor y el voltaje en colector. Voltaje colector es 8.09, lo ponemos aquí,
coma, la corriente de colector, que es 2.93 mA. Ya encontramos nuestro punto Q de operación. Ahora hay que hallar nuestra recta de carga, que nos dice la recta de carga es igual a menos voltaje de fuente más la resistencia de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Sustituimos los valores que ya conocemos. 16 volts más 2.7 kilo ohms por la corriente de colector más voltaje colector emisor es igual a 0. Nosotros queremos obtener el voltaje colector emisor. Entonces hacemos lo siguiente. Voltaje colector, despejamos el voltaje colector emisor y nos quedaría 16 menos 2.7 kilo ohms por la corriente de colector. Si nosotros proponemos una corriente de colector que sea igual a 0, nos quedaría voltaje colector emisor 16 menos 2.7 por nuestro valor propuesto, nos quedaría voltaje colector emisor, nos daría 16. Este sería nuestro punto a encontrar. Fue nuestro valor encontrado por nuestro valor propuesto. Son 16 y coma 0. Ahora vamos a encontrar la corriente de colector, que sería 0 es igual a 16 menos 2.7 kilo ohms. Despejamos la corriente de colector y nos quedaría 16 sobre 2.7 kilos ohms, y esa sería nuestra corriente de colector de saturación, nos daría 5.92 mA. Y si nosotros ubicamos esos puntos en nuestra recta, nos daremos cuenta que coinciden. Tenemos los 16,0 en nuestros 5.92. 5.92, casi 6. Esto sería todo del ejercicio A con nuestra beta de 90. Ahora vamos a determinar el inciso B con una beta de 135. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos el ejercicio con una beta de 135. Tenemos las mismas especificaciones. Entonces hacemos lo mismo. La ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes es igual a 0. Sería menos nuestro voltaje de fuente más la resistencia de base por la corriente de base más el voltaje base emisor es igual a 0. Solamente sustituimos los valores que ya conocemos. 16 volt de fuente más 470 kilo ohms de resistencia de base más la corriente de base más 0.7 volts. Y queremos encontrar la corriente de base. 16 volts menos 0.7 volts sobre 470 kilos nos da una corriente de base de 32.55 microamperes. Ahora, para encontrar nuestra corriente de colector, nos dice que la corriente de colector es igual a nuestra beta por la corriente de base es igual a nuestra beta de 135 por nuestra corriente de base que acabamos de encontrar, 32.55 microamperes. Eso nos da un valor de 4.39 miliamperes, que sería nuestro valor de nuestra corriente de colector. Vamos a ubicar también nuestro voltaje colector, que nos dice nuestro voltaje de fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Vamos a sustituir estos valores. 16 de fuente volts menos la corriente de colector, que fue de 4.39, que solamente sustituimos. Resistencia de colector son 2.7. Recordemos que el colector es esta parte. Resistencia de colector, por si es una resistencia. Y nos da un valor de 4.15 volts o 4.14. Ahora vamos a ubicar el voltaje colector emisor, que lo único que hacemos es separarlo en dos. Puede ser voltaje colector menos voltaje en emisor, pero previamente nosotros ya encontramos el voltaje en colector, que nos dio 4.15 volts menos voltaje en emisor. Volvemos a recordar que cuando no tenemos una resistencia o un capacitor o una fuente aquí y esto va a tierra directamente su patita, esto es igual a 0. Entonces menos 0 y nos da un valor de 4.15 volts. Bueno, nosotros a obtener estos datos, nosotros ya podemos obtener nuestro punto Q de operación. Nuestro punto Q de operación nos dice que ocupamos solamente dos datos, el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Voltaje colector emisor
nos dio 4.15. Aquí está. La corriente de colector nos dio 4.3 o 4.39. Lo ubicamos y nos da exactamente en el punto. Ahora necesitamos hallar los dos puntos que necesitamos para formar una recta. Entonces, vamos a hacer la recta de carga con la malla de voltaje colector emisor y decimos, ocupando la ley de voltaje de Kirchhoff, nos dice menos el voltaje de fuente más la resistencia de colector por la corriente de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Sustituimos los valores que nosotros ya conocemos. 16 volts más 2.7 kilo ohms por la corriente de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Nosotros queremos encontrar el voltaje colector emisor y despejamos. 16 menos 2.7 kilo ohms por la corriente de colector. Esa va a ser nuestra ecuación. Y si nosotros proponemos una corriente de colector que sea igual a 0, lo único que hay que hacer es sustituir en esta fórmula. El voltaje colector emisor es igual a 16 menos 2.7 kilo ohms por 0 por nuestro valor propuesto. Y eso nos da un voltaje de colector emisor de 16. Y encontramos nuestra primera coordenada. Los 16 es el valor de resultado y el 0 es nuestro valor propuesto. Ahora necesitamos encontrar la corriente del colector de saturación. Y para eso es lo siguiente. 0 es igual a 16 menos 2.7 kilo ohms por la corriente de colector. Ahora despejamos la corriente de colector y nos quedaría 16 entre 2.7 kilo ohms nos da un resultado de 5.92. Este sería nuestro otro punto a encontrar para formar nuestra recta de carga. Este sería nuestro valor propuesto y nuestro resultado. Vamos a ver si lo que obtuvimos está bien. Fueron los 16, claramente son los 16 y 5.92. Exactamente están por aquí. Eso sería todo del inciso B. El inciso C lo vamos a ver a continuación, pero vamos a resolver el inciso E y E. El inciso E y el inciso D. D y E, perdón. Con una beta de 100 y con una beta de 150. Vamos ahora a resolver el siguiente circuito. Va a ser otra configuración diferente, pero va a ser lo mismo. Tenemos una configuración de polarización de emisor. Esto nos dice que tenemos una fuente de 20 volts, una resistencia de base de 510 kilo ohms, una resistencia de colector de 2.4 kilo ohms y un voltaje colector emisor que desconocemos, una resistencia de colector de 1.5 kilo ohms y una beta de 100. Vamos a hacer lo mismo que los otros dos ejercicios que hicimos, solamente sustituir, aplicar ley de Ohm, ley de voltajes de Kirchhoff, perdón, y hacer lo siguiente. Volvemos a hacer lo mismo, menos voltaje de fuente más resistencia de base por la corriente de base más el voltaje base emisor por más la resistencia de emisor por la corriente de emisor es igual a 0. Sustituimos estos valores y nos quedaría menos 20 de fuente más 510 kilo ohms de resistencia de base por la corriente de base más 0.7 volts que sería nuestro transistor de 0.7 volts más resistencia en el emisor de 1.5 y nuestra corriente en el emisor. Entonces nos quedaría que es igual a 0 menos 20 volts más 510 kilo ohms por la corriente de base más 0.7 volts más 1.5. Ahora sí, nuestra IE va a ser sustituida por 101. Recordemos que cuando tenemos una beta de 100 se le agrega un 1. 101 por nuestra corriente de base es igual a 0. Nosotros queremos encontrar nuestra corriente de base. Nos dice 20 volts menos 0.7 volts dividido entre 510 más 1.5 multiplicado por 101 nos da una corriente de base de 29.17 microamperes. A esto hay que encontrar también la corriente del colector, que nos dice la corriente del colector es multiplicar nuestra beta por nuestra corriente de base. Son los 100 de nuestro ejercicio. 100 de nuestro ejercicio por los 24
29, perdón, punto 17 microamperes. Esto nos da un resultado de 2.92 miliamperes. Bueno, vamos a encontrar ahora nuestro voltaje colector, que nos dice nuestro voltaje colector es igual al voltaje de fuente menos la corriente de colector por la resistencia de colector, 20 de fuente menos 2.4 kilo ohms de la corriente de colector por 2.917 de nuestra resistencia del colector. Y hacemos esta operación y nos da un resultado del voltaje colector de 13.04 volts. También podemos encontrar el voltaje colector de 2.4 kilo ohms por 2.929. Aquí, perdón, me equivoqué, es 29.17 y es este resultado. Y sería el voltaje colector de 6.96 volts. Ahora vamos a determinar nuestra recta de carga, que dice que la ley de voltaje de Kirchhoff es la sumatoria de voltajes igual a 0 menos el voltaje de fuente más la resistencia de colector por la resistencia de colector más el voltaje colector emisor es igual a 0, 20 de fuente más 2.4 kΩ de resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje colector emisor es igual a 0. Es el voltaje colector emisor es el 20 menos 2.4 kΩ por la corriente del colector. Nosotros, si proponemos que nuestra corriente del colector es igual a 0, lo único que hacemos es sustituir 20 menos 2.4 kΩ por 0 nos da 20. Como nosotros encontramos un valor de 20 y propusimos un valor de 0, esa es nuestra primera coordenada. Ahora, nosotros queremos encontrar nuestra corriente de colector, sería 0 es igual a 20 menos 2.4 kΩ. Despejamos la corriente del colector, sería 20 sobre 2.4 kΩ, nos da una corriente de saturación de 8.3 miliamperes. Y nosotros propusimos un valor de 0 y obtuvimos un valor de 8.3. Esta va a ser nuestra coordenada. Ahora, nosotros vamos a encontrar el voltaje colector emisor. Serían 20 menos 20 más 2.4 kilo ohms por la corriente del colector más el voltaje colector emisor más el voltaje colector más 1.5 kilo ohms por la corriente del colector es igual a 0. Decimos que el voltaje colector emisor es igual a 20 volts menos 3.9 kilos por la corriente del colector y hacemos lo siguiente. Voltaje colector emisor 20 menos 3.9 kilo ohms por 2.917 miliamperes nos da un valor de 8.61. Bueno, vamos a ver si nuestro gráfico está correctamente. Nosotros propusimos, y perdón por el gráfico, pero fue algo rápido. Obtuvimos el voltaje colector emisor de 8.62 y está correcto, y una corriente de colector de 2.917. Se puede decir que nuestro gráfico, nuestro punto Q de operación está bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ahora con una beta de 150. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos que los anteriores ejercicios, pero lo volvemos a explicar. En la ley de voltaje de Kirchhoff, ocupando menos la sumatoria de voltaje siempre es igual a 0, menos VCC más RB, corriente de base más corriente de base emisor más la resistencia de emisor más por la corriente de emisor es igual a 0, menos 20 volts más 510 kilo ohms de base por la corriente de base más 0.7 volts del transistor por la y 1.5 de resistencia del emisor es igual a 0. Volvemos a hacer lo mismo y sustituimos ahora la corriente de base y nos queda ya 20 menos 0.7 volts sobre 510 por 1.5 por 1.151. Recordemos que cuando estamos haciendo este tipo de operaciones se le está agregando un 1 de más 150 más 1 y nuestra corriente de base nos da 26.20 microamperes. Vamos a determinar nuestro voltaje colector y nos dice menos colector emisor menos VCC más RC corriente de C
más voltaje colector emisor más resistencia en emisor más resistencia en emisor más por corriente en emisor es igual a 0. Sustituimos los valores y despejamos voltaje colector emisor es 20 menos 3.9 por la corriente de colector, nos da 20 menos 3.9 kilo ohms y tenemos una corriente de colector de 3.93. Recordemos que este 3.93 sale de la corriente del colector multiplicando beta por corriente de base 150 de nuestro ejercicio, 150 de nuestro ejercicio por 26.20 y nos da 3.93 miliamperes, y es por eso que nos sale el voltaje colector emisor de 4.67 volts y nuestra corriente de emisor es beta más 1 por la corriente de base. Recordemos que les había dicho que se les va a agregar más 1 a nuestra beta, 150 más 1 por la corriente de base, 151 por la corriente de base, entonces nos quedaría 151 por 26.20, 3.95. Ya obtuvimos estos valores. Ahora a ustedes les toca determinar solamente la recta de carga. Yo les puse aquí el punto Q de operación y solamente les falta hallar la recta de carga. Es tan sencillo como lo vimos en este mismo video, cómo determinar la recta de carga. Ahora sí vamos a ver de qué se trataban las fórmulas que nos daba el libro. Bueno, ahora sí vamos a ocupar las fórmulas que vimos hace un momento en este video. Ocupando estas fórmulas que nos dice que vamos a ocupar la corriente del colector, vamos a sustituir los valores que nosotros ya obtuvimos en los siguientes ejercicios, tanto en el A y en el B. En la corriente del colector, en la parte B nos dio 4.39 mA, y ahora en la corriente del colector en la parte A nos dio 2.93. La corriente IC de la parte A le va a ser la misma. Hacemos esta operación y si tenemos algún valor negativo lo ponemos en valor absoluto en la calculadora, lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de la corriente del colector de 49.82%. Ahora vamos a encontrar el porcentaje del voltaje colector emisor ocupando su fórmula en valor absoluto, que nos dice ahora que vamos a ocupar la parte B y la parte A. Vamos a tomar ahora la parte B y la parte A. Sustituimos lo que nos dio en el voltaje colector emisor, 4.15 volts en la parte B, y en el voltaje colector emisor en la parte A nos dio 8.09, igual aquí se pone. Volvemos a hacer en valor absoluto nuestros valores, no debe de haber negativos y debemos de multiplicarlos por 100 y nos da un porcentaje de voltaje colector emisor de 48.70. Ahora vamos a determinar ahora nuestros incisos C y D. Bueno, volvemos a hacer las fórmulas que tenemos ocupando el inciso C y el inciso D. En la corriente del colector en la parte C nos dio 3.93 y en la parte del colector en la parte D nos dio 2.92. Ese 2.92 es lo mismo. Ahora en valor absoluto y multiplicado por 100 nos da 34.58%. Ahora en el voltaje colector emisor en la parte C y en el voltaje colector emisor en la parte D nos da lo siguiente. 4.67 en la parte C y 8.61 en la parte D. Volvemos a hacer lo mismo, es el mismo valor en valor absoluto multiplicado por 100. Entonces da un voltaje colector emisor de 45.76 volts o 46.76 volts. Cualquiera de los dos valores puede ser. Bueno, ya resolvimos nuestras ecuaciones con las que nos daba el ejercicio y cuánto nos da de porcentaje. Bueno, esto sería todo del ejercicio. Los 4 ejercicios que resolvimos en un solo video se pueden hacer de la misma manera con un solo ejercicio, teniendo en cuenta que el voltaje base emisor siempre es 0.7, no se olviden de eso. Bueno, espero les haya agradado el video, nos vemos.